Imagina que eres niño y estás jugando con tu hermano en el patio trasero de tu casa, escarbando la tierra sin ninguna razón más que entretenerse un rato, cuando de pronto algo detiene la pala con un golpe seco. Entonces, escarban con las manos y encuentran dos objetos enterrados poco profundo, cubiertos de tierra compacta y con una forma que no se parece a nada que hayan visto antes. Luego, los limpian, los levantan y descubren entonces que son dos cabezas de piedra, pequeñas, pesadas, claramente talladas por alguien, con rasgos que no parecen decorativos ni modernos, pero tampoco encajan con juguetes o figuras comunes. Esto fue exactamente lo que ocurrió en 1971 en Hexham, un pueblo ubicado al norte de Inglaterra, cuando los hermanos Colin y Leslie Robson, jugando en el jardín de su casa, encontrarían dos figuras de piedra con forma de cabeza humana, con proporciones extrañas y rasgos exagerados, sin ningún tipo de inscripción ni referencia clara a una cultura conocida. Luego, las llevan dentro de la casa y las colocan sobre una repisa sin imaginar que, a partir de ese momento, la rutina dentro de su hogar iba a cambiar por completo. Y es que lo que siguió no fueron días normales ni coincidencias fáciles de explicar. Esa misma noche, comenzaron a escuchar sonidos que no podían ubicar. Golpes en paredes, pasos en habitaciones vacías, puertas que se abrían y cerraban solas y objetos que parecían fuera de lugar sin que nadie, absolutamente nadie les hubiese tocado. Al principio, pensaron que podían ser corrientes de aire, juegos de los niños o ruidos de la estructura de la casa, pero con el paso de los días, la frecuencia de los eventos aumentaría y habrían dejado de tener sentido las explicaciones simples porque no solo los objetos se movían, sino que las cosas parecían responder a patrones, como si algo dentro de la casa reaccionara a la presencia de las figuras. La madre de los niños comenzó a notar que el ambiente había cambiado. Ciertas zonas del hogar ya no se sentían igual y no importaba cuántas veces se intentara justificar lo que estaba ocurriendo. Las situaciones se repetían cada vez con más fuerza, al punto en el que otras personas que visitaban la casa también empezaban a notar detalles raros, y lo que terminaría por confirmar que no se trataba de simples ideas fue que los vecinos, sin saber nada sobre el hallazgo, habrían empezado a comentar que algo extraño se sentía en la zona, que habían escuchado ruidos provenientes del jardín o que habían visto figuras por la noche cuando nadie más debía estar afuera. Un testigo incluso describió haber visto una figura grande, de forma humana pero completamente cubierta de pelo, caminando de forma irregular cerca de la casa de los Robson, antes de desaparecer en la oscuridad por completo, de manera misteriosa, casi mágica. Y lo más inquietante es que se trataba de alguien ajeno a la familia, sin conexión con los niños y sin acceso a lo que había ocurrido en el patio, lo cual sumó otra capa de rareza en un caso que, hasta el momento, no tenía ninguna explicación racional. Todo esto sucedió durante los primeros días, cuando las cabezas aún estaban en toda la casa y cuando nadie más, sino la familia, sabía que algo había sido encontrado en el jardín, y cuando todavía no existía ninguna intervención externa, análisis técnico o interés público en lo que estaba ocurriendo. La familia estaba enfrentando algo que no había estado allí antes y que, desde el momento en el que fue desenterrado, cambió por completo la forma en la que funcionaba la casa donde vivían. Pero lo más extraño aún estaba por venir. Resulta que después de varios días soportando sonidos que no tenían origen, objetos que aparecían en lugares distintos a donde habían sido dejados, puertas que se abrían sin causa aparente y la sensación persistente de que algo estaba caminando dentro de la casa cuando todos estaban despiertos, la familia Robson tomó una decisión que parecía lógica: sacar las cabezas de su hogar. Pero no sabían si eso solucionaría el problema. No estaban realmente convencidos de que fueran las responsables, pero era el único cambio concreto que podían hacer, así que se las entregaron a una vecina, Mary Dodds. El acto habría sido realizado con la esperanza de que al menos el ambiente volviera a la normalidad, pero la reacción fue inmediata.
Según el testimonio de la propia familia, los ruidos cesaron, las puertas dejaron de moverse solas y los días comenzaron a transcurrir con normalidad. Sin embargo, Mary Dodds, quien había aceptado guardar las figuras sin darle demasiada importancia, comenzó a experimentar una serie de situaciones similares a las que ya se habían vivido en la casa de los Robson. Cambios de temperatura sin explicación, ruidos constantes, objetos fuera de lugar y una sensación generalizada de que algo no estaba bien. Mary, sin embargo, no había presenciado ninguno de los episodios anteriores. No tenía relación directa con lo que ocurrió en la casa vecina, pero aún así, el patrón se repitió. Fue en este punto que las cabezas pasaron de ser una curiosidad a convertirse en un problema que nadie sabía cómo manejar. Ya no se trataba de una coincidencia, ni de niños sugestionados, ni de un malentendido aislado, no. Había ya un objeto involucrado, un objeto físico, identificable, un objeto que provocaba reacciones similares en contextos distintos, diferentes. La historia comenzó a circular a nivel local y entonces no pasó mucho tiempo antes de que atrajera la atención de personas externas que querían entender qué es lo que estaba ocurriendo. Fue así que la doctora Anne Ross, académica especializada en mitología celta, con años de experiencia en investigación cultural e histórica, se interesó por el caso. Al enterarse del hallazgo, se ofreció a estudiar las cabezas desde una perspectiva técnica y simbólica para así intentar determinar si tenían alguna conexión con elementos rituales del pasado británico. Pero Ross no era una aficionada al oculto ni una figura mediática. Ella realmente era una investigadora con trayectoria y método, y fue así que accedió a llevarse las cabezas a su propia casa para analizarlas directamente en un entorno controlado. Fue entonces que durante los primeros días no ocurrió nada fuera de lo normal, pero al poco tiempo, los mismos patrones comenzaron a manifestarse. Objetos que se desplazaban, luces que parpadeaban sin motivo aparente, ruidos en habitaciones donde no había nadie y una incomodidad creciente que no podía atribuir a fallas domésticas ni a sugestión. Todo aquello era bastante real y, sobre todo, perturbador, disturbante. Durante los días en que las cabezas estuvieron en casa de Anne Ross, su hija reportó algo increíble. Dijo haber visto algo súper extraño en la vivienda. Dentro de esta se encontraba lo que describió como un hombre lobo. Una figura de gran tamaño, con cuerpo humano y completamente cubierta de pelo, que caminaba en silencio por el pasillo sin emitir sonido alguno, sin reaccionar a su presencia y sin desaparecer como una sombra o una ilusión. Estaba allí, físicamente presente, y desapareció solo cuando salió de su campo de visión. Pero Ross no compartió esa experiencia de inmediato con otras personas. Iba en contra de todo lo que ella estaba haciendo, de lo que ella creía, de la ciencia, la arqueología. Fue entonces que decidió retirar las cabezas de su casa y entregarlas para un estudio externo. Después de hacerlo, como por arte de magia, los fenómenos cesaron. La secuencia se había repetido ya en 3 casas distintas, con personas que no se conocían entre sí y que vivían en condiciones totalmente separadas y distintas, pero que habían experimentado los mismos efectos en cuanto las cabezas entraban en el entorno doméstico. Hasta este punto nadie tenía una explicación clara. Los objetos eran sencillamente reales, estaban disponibles para estudio y habían sido responsables de una cadena de eventos que ya no podían considerarse anecdóticos. Y a pesar de que no había teorías todavía, no había conclusiones tampoco. El origen de las figuras seguía sin respuesta, pero lo único que estaba completamente claro era que esas cabezas no eran normales y que por alguna razón, donde quiera que estaban, pasaban cosas que no pasaban antes. Fue así que después de los testimonios registrados por la familia Robson, por Mary Dodds y por la doctora Anne Ross, las cabezas pasaron a manos del Museo de Newcastle, donde fueron sometidas a análisis técnicos para conocer su composición. El resultado: habrían confirmado que estaban hechas con una mezcla de cemento, cuarzo y arena.
un material que podía fabricarse fácilmente en el siglo XX. Esa información habría sido utilizada por algunos para declarar el caso como cerrado, bajo la idea de que se trataba de una fabricación moderna, sin ningún valor arqueológico, pero el material no resolvía nada. No explicaba por qué en 3 casas distintas, sin relación entre ellas, ocurrieron los mismos fenómenos mientras las cabezas estaban presentes. No explicaba por qué los efectos desaparecieron cada vez que eran retiradas y tampoco explicaba por qué los testigos describieron comportamientos y detalles que resultaban bastante coincidentes, sin haberse conocido entre sí ni haber compartido información previamente. Pero en medio del interés que seguía generando el caso, un albañil llamado Des Crazy declaró públicamente que él había tallado las cabezas años antes. Lo había hecho mientras vivía en la misma zona y, según dijo, las hizo como una especie de experimento casero y las dejó enterradas en el jardín cuando se mudó. La historia fue difundida como la respuesta definitiva y con eso muchos dieron el caso por terminado, pero la confesión no vino acompañada de pruebas. No mostró moldes, herramientas ni fotografías y nadie, absolutamente nadie, pudo confirmar la fecha exacta en la que las figuras fueron enterradas. Además, nunca explicó por qué alguien fabricaría a mano 2 figuras con esas características para después simplemente dejarlas bajo tierra. Y tampoco ofreció ninguna razón concreta para hacerlo, ni una conexión clara entre él y la familia Robson. La única base de su declaración fue sencillamente su palabra. Ann Ross, quien había vivido directamente el fenómeno en su casa, nunca aceptó esa versión como explicación válida, pero no por una cuestión emocional o de creencias, sino porque la secuencia de eventos había sido tan clara y tan replicable que ninguna confesión oral podía anularla. Había testigos, había consecuencias y además había una cadena de reacciones que no se detenía hasta que las cabezas eran retiradas del lugar donde estaban. Nadie, ni antes ni después, logró provocar esos efectos con otros objetos, ni replicar el mismo patrón de manera artificial. Con el paso del tiempo, el caso dejó de aparecer en los medios y el interés académico se fue diluyendo, pero lo más extraño de todo no fue la forma en la que se intentó cerrar el expediente, sino lo que ocurrió después. Las cabezas simple y sencillamente desaparecieron. No están en ninguna exhibición pública, no figuran en el catálogo accesible del museo, no hay registros claros que indiquen quién las tiene ni dónde fueron almacenadas y, cuando se han solicitado datos oficiales sobre su ubicación actual, la respuesta siempre ha sido la misma: no están disponibles. Hay quienes dicen que fueron devueltas a la familia original y otros afirman que están guardadas bajo llave en manos privadas. Algunos sostienen de hecho que fueron destruidas para evitar que el caso siguiera creciendo, pero nadie, absolutamente nadie lo ha confirmado. Nadie ha demostrado evidencia. Lo único cierto es que desde que dejaron de estar visibles, nadie ha podido volver a analizarlas. Hasta el día de hoy, el expediente sigue abierto, pero no por lo que se cree, sino por lo que está documentado. Hay una cadena de testimonios sólidos, objetos que existieron y estuvieron disponibles para su análisis, declaraciones de personas sin conexión entre sí, y hay reacciones constantes vinculadas a su presencia. Y aunque no hay una teoría que lo explique, tampoco hay una versión oficial que se mantenga firme sin doblegarse ante los detalles. Las cabezas de Hexham siguen desaparecidas. Hasta ahora nadie sabe dónde están y mientras nadie sepa con certeza dónde están, cómo se hicieron o por qué provocaron lo que provocaron, el caso no puede cerrarse. No oficialmente, no con honestidad. Sin embargo, hasta hoy, las preguntas persisten. Finalmente, la verdad es todo lo que tú te creas. Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.